Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada del Festival Getafe Negro en su 16ª edición del año 2023, en la que, como sabéis, tenemos como país invitado a los Estados Unidos de América. Lo hemos agradecido en varias ocasiones, pero bueno, creo que nunca se agradece de más. Volvemos a agradecer la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en España a través de su Consejería de Diplomacia Pública y quien la desempeña en este momento, John Pichowski, por su cooperación para organizar este festival. Y cuando pensamos en que Estados Unidos fuera nuestro país invitado y conseguimos la colaboración y la implicación de la Embajada, lo primero que pensamos es si de alguna manera es remotamente posible, tenemos que intentar volver a traer a Don Winslow a Getafe. Y gracias a su generosidad y gracias a su gentileza, que son ambas inagotables, aquí tenemos a Don Winslow otra vez y vamos a intentar mantener una conversación distendida y abierta en torno a su obra y su trabajo. Su trayectoria muy larga ya, lleva muchos años escribiendo, lleva muchos años publicando, ha dado a la imprenta muchos libros de muchas páginas, eso quiere decir que ha dado muchas palabras ya a la imprenta, que muchos de los que aquí estamos hemos leído, si no en su totalidad, casi en su práctica totalidad, lo que también significa algo. Y quizá iba a hacer una presentación, pero creo que con alguien como Don Winslow las presentaciones están un poco de más, ya lo sabéis, ¿no? Es uno de los grandes autores de la ficción criminal estadounidense contemporánea. Su obra es una obra de referencia, una obra central, una obra canónica y en muchos sentidos yo diría que a estas alturas también clásica dentro del género. Y decir todo esto dentro del género negro estadounidense es decir muchísimo y creo que no hace falta decir demasiado más. Pero digo, por empezar por algún sitio, si me permite Don, la pregunta que me acompaña a mí desde hace algún tiempo y no termino de sacudírmela, no termino de quitármela de encima, es si verdaderamente es cierto que ha decidido dejar de escribir ficción, de escribir literatura, y que cuando se publique la tercera parte de su trilogía iniciada con Ciudad en Llamas y que continuó Ciudad de los Sueños, si cuando publique esa tercera parte, Ciudad en Ruinas, realmente él se va a despedir de la literatura y por tanto los lectores nos tenemos que despedir de descubrir nuevas historias de Don Winslow, lo que será motivo de luto, duelo y desolación para muchos miles de personas. Bueno, la verdad es que son palabras muy amables. Sí, esa será la siguiente novela, ¿no? Y será mi última novela. Escribí la primera línea de ese libro en realidad hace 28 años. Ha sido el trabajo, la obra de una vida y bueno, que la cogía, la dejaba, la cogía, la dejaba. Y si tengo que ser sincero, la verdad es que he perdido la confianza en mí mismo para hacer eso precisamente, escribir. Tengo dudas de si tengo realmente el conocimiento y la experiencia necesaria para seguir escribiendo. Una vez que la terminé, hace algunos años, sentí que era el trabajo de mi vida, la obra de mi vida. La gran trilogía sobre la guerra de las drogas. Y no quiero simplemente publicar por el dinero. Otro aspecto es que no elegimos los tiempos en los que vivimos, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo y creo que ahora mismo estamos atravesando un momento en Estados Unidos donde la democracia está sufriendo una amenaza, ¿no? Así que decidí, al ver que terminaba estas novelas, que terminaría mi trabajo, ¿no? Entonces, en noviembre de 2024 o algo así esa será la fecha. Podemos hacer los cálculos. Así que, ahí es donde me voy a concentrar realmente. Y mi pregunta también es, ¿no ha sido difícil tomar esa decisión? ¿No has tenido dudas?
no admites ni siquiera como lejana posibilidad que algún día, digamos, dentro de 5 o 6 años, te arrepientas y lo reconsideres? Sí, bueno, he aprendido, bueno, durante los 70 años que llevo aquí, es decir que, bueno, no podemos decir nunca, ¿verdad? Desde luego ha sido una decisión muy difícil, también muy triste y, bueno, al final el ritmo de mis días ha ido cambiando. Durante muchos años siempre he estado un poco a matacaballo, empezando a trabajar a las 3 de la mañana. Y creo incluso que en esto estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque probablemente sigas unos ritmos parecidos. Es algo que me encanta hacer, en realidad me encanta mi trabajo y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de hacer lo que he hecho. Era un sueño que tenía desde pequeño, convertirme en escritor de novelas, y para mí ese sueño se ha hecho realidad. Y puede que, bueno, haya personas que tengan más talento incluso que yo y que no hayan conseguido ese trabajo a pesar de haber trabajado arduamente, porque no han tenido la oportunidad de vivir sus sueños. Así que sí, ha sido una decisión muy complicada. Pero de nuevo me gustaría decir que tengo como responsabilidades, ¿no? Tengo la responsabilidad de luchar contra eso que yo considero que es el fascismo en Estados Unidos, y entonces en medio de esa lucha, pues bueno, espero que la ganemos, ¿no? Y bueno, creo que a lo mejor si la cosa cambia, pues a lo mejor entonces cambio de opinión, pero hasta ese momento, desde luego, mi decisión es esa. Bueno, para empezar no está nada mal, tenemos 2 titulares. Ha dicho never say never y me lo pensaré, ¿no? Bueno, hay una luz de esperanza con la que empezamos esta intervención para los lectores de Don Winslow. Y es verdad lo que decías, ¿no? De la dificultad que han tenido otras carreras, ¿no? Y del valor que hay que dar a que los lectores te presten atención. Esta mañana le entregábamos a Don Winslow el premio José Luis San Pedro. En este año se cumple el 10º aniversario de su muerte, ha habido varios actos en torno a él y ayer había un congreso en su universidad, que también fue la mía, la Universidad Complutense de Madrid, y uno de los mayores estudiosos de su obra recordaba que él quiso ser novelista desde los 16 años. A los 16 años él tuvo una iluminación por la que vivía entonces en Aranjuez, una ciudad no muy lejos de aquí, y vio que quería ser novelista, ¿no? Dedicó toda su vida a la escritura y solo alcanzó el éxito, finalmente alcanzó, que otros grandes escritores no han alcanzado nunca, cuando publicó Octubre en el año 81 con 64 años. Llegó al éxito literario con 64 años, ¿no? Es decir que, oye, todos los que tenemos lectores tenemos que estar, es verdad, muy agradecidos y por eso yo, que lo veo desde mi propia experiencia, es tan difícil, ¿no? Teniendo esa atención del público, decir lo voy a dejar de hacer, ¿no? Sobre todo cuando ha sido tu vocación desde muy joven, como sé que también es tu caso, ¿no? Bueno, yo quería esta tarde, ya despejado este primer punto, hacer sobre todo un repaso a tu trayectoria. Vamos a hablar de las últimas novelas, de la última trilogía, que además tiene pendiente de publicación la 3ª parte, pero quería hablar del conjunto de tu obra y un poco de lo que hay detrás de ella, ¿no? Y casi, si me permites, vamos a dividir la conversación en 3 partes, ¿no? Tus novelas anteriores al Poder del Perro, que es la novela con la que te diste a conocer en buena parte del mundo y en particular en España o para los lectores en español. La trilogía de El Poder del Perro, en segundo lugar, y en tercer y último lugar esta nueva trilogía que creo que da para mucha y muy sustanciosa conversación, ¿no? Bueno, las novelas anteriores al Poder del Perro son las novelas en las que, bueno, pues tú trabajabas contra todas las dificultades, lo has comentado en alguna ocasión, teniendo dificultades no solo para creer en ti mismo, sino para que otros creyeran en ti. En esa primera etapa, hasta donde yo sé de tu biografía y de leerte y de escucharte, bueno, en esas novelas hay mucho de tu experiencia profesional
al margen de la literatura, de lo que tú habías visto, ¿no? Al margen de tu oficio de escritor. Y a mí hay una novela de esa época o de ese periodo, ¿no?, que me encanta, que me gusta especialmente, que he traído aquí, que es El invierno de Frankie Machine. Y me gustaría preguntarte, por aproximarnos a esta parte de tu obra, ¿no? ¿En qué medida en esta novela y en otras novelas de esa época anteriores o al margen de la trilogía del Poder del Perro están personas reales, de carne y hueso, gente con la que has tratado, que tú conociste y que en cierto modo te ayudó o no, esa sería la pregunta, a mirar hacia tu propia sociedad, ¿no? Casi si me permites concretar todavía un poco más la pregunta, ¿has conocido alguna vez algún Frankie Machine? Frankie Machine, para quien no haya leído la novela, es un antiguo gángster retirado a quien viene a buscarle su pasado, ¿no?, como suele suceder con la gente que tiene una hoja de servicios complicada. Cuando era niño, creciendo en Rhode Island, que es básicamente, bueno, pues una zona un poco a las afueras, ¿no?, donde se encuentra la mafia. Tenemos estas máquinas, al final que, bueno, que la mafia tenía mucho control sobre ellas, máquinas expendedoras que la mafia tenía mucho control. Entonces, en Frankie Machine realmente estaba recordando a esos hombres que yo recordaba de mi infancia. Hombres que yo recordaba cuando iba a lo mejor a una tienda de cómics o que estaban siempre en una esquina y hablando entre ellos, o cuando iba a comprar incluso un helado. E incluso durante el instituto, cuando, bueno, pues al final vendían alcohol de manera un poco ilegal, ¿no? Y tenía esa lista de entregas de personas a las que se podía vender alcohol y tal. Y bueno, sabía lo que habían hecho estas personas, estos hombres, y al final era algo bastante complejo, ¿no? Pero siempre fueron buenos conmigo, eran como tíos, como amigos. Así que cuando escribí Frankie, lo que quería era, bueno, describir a ese tipo de personaje, ese tipo de persona que conocía. Pero también quería contar la historia real de la costa oeste, de cada crimen que se encuentra en el libro. Al final está basado en hechos reales, en personas reales, siempre desde un punto de vista de la ficción, ¿no? Pero bueno, al final quería ver esa parte de California desde los ojos de Frankie Machine, y luego se convirtió en una película, ¿no? Lo celebramos y la guardaremos. Hay otra novela al margen de la serie o de las dos trilogías que a mí también me llamó especialmente la atención, porque me da que tiene que ver también bastante con tu propia experiencia personal y con una dimensión de la que me gustaría que nos hablaras para quien no la conozca, ¿no? Que es El Club del Amanecer. No recuerdo el título en inglés. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo? Dawn Patrol. The Dawn Patrol. The Dawn Patrol. Yeah. Sí, muchas gracias. Gracias. The Dawn Patrol. Esos caballeros, ¿no?, muchos de ellos maduros, que se reúnen para hacer surf por la mañana. No sé, cuéntanos, ¿de dónde sale esa novela y qué relación tiene con tu vida? Bueno, si no es una cuestión confidencial, claro. Bueno, empecé a hacer surf con 4 años. Mi padre me llevaba al océano cuando era muy pequeño, al mar, y luego más adelante me mudé a California. Y bueno, me metí dentro de esta cultura del surf, es muy divertido. Y la historia real de ese libro es que lo escribí después de escribir El Poder del Perro. El Poder del Perro, que va sobre la situación de la droga en México, ¿no? Y que me llevó 3 años de investigación. Y bueno, es un libro bastante duro, no es un libro agradable, no es un libro feliz. Cuando terminé de escribir El Poder del Perro, lo dejé. No quería seguir escribiendo sobre drogas, no quería tener nada que ver con ese mundo.
quería algo totalmente distinto. Así que pensé, vale, pues me voy a ir a la playa porque el mar siempre tiene esa forma de hacer que saque el alma. Así que nada, quería escribir sobre la playa y bueno, rodearme de esa gente, de esos hombres, de esas mujeres. Quería escribir sobre los surfistas de California. Me encanta la jerga que utilizan, el lenguaje que utilizan. Así que escribir sobre las olas, intentar capturar esa experiencia tan exhaustiva físicamente, ¿no? Es siempre un reto. Y de hecho creo que lo conseguí un objetivo. Es bastante afable. Así que, bueno, ese es el origen de Dani Daniels. Mira, no tenía yo clara la secuencia porque aquí sabes que tus libros se han publicado en un orden que no es exactamente el orden de aparición en los Estados Unidos. No era yo consciente de que era posterior a la escritura del Poder del Perro, efectivamente. Yeah. Bueno, hay otras obras al margen de la trilogía de la droga y de esta trilogía última que seguramente conocerán y que también tendrían su interés, ¿no? Desde The Force, aquí publicada como Corrupción Policial, Savages, que dio lugar a una película que seguramente habrán visto, o, bueno, pues no sé, pienso ahora, por ejemplo, los relatos de Broken, de Rotos, ¿no? Que se publicaron no hace mucho en España. Bueno, son otros muchos registros, ¿no? De un autor que realmente tiene muchas alternativas en su mirada. Pero quizá, pues por ir también aprovechando el tiempo, sería momento de entrar un poco, en algo que sé que para ti fue un gran desgaste como escritor y también como persona, la escritura y la investigación, te acabas de referir ahora a ello, como es la trilogía del Poder del Perro, ¿no? Y mi primera pregunta sería, ¿qué fue lo que te atrajo a esta historia? Tú mismo lo acabas de decir, no es una novela escrita en un momento, en un arrebato, es una novela con 6 años de trabajo detrás y 3 años de investigación, ¿no? ¿Qué te interpeló hasta el punto de pensar que esta era la historia a la que ibas a dedicar tantas horas de tu vida y tantas páginas de tu obra como finalmente ha acabado teniendo esta trilogía? Septiembre 19 de septiembre de 1998. Siempre empiezo mis mañanas de la misma manera. Soy una criatura de hábitos. Me preparo un café y me leo 5 periódicos. Pero esa mañana en concreto, en San Diego, donde vivo, había una historia en uno de los periódicos que estaba leyendo sobre 19 mujeres y niños inocentes a los que había asesinado un cártel en México, muy cerca de la frontera con México. Antes de eso, Lorenzo no tenía ningún tipo de interés en escribir sobre drogas. Todo lo contrario, más bien quería alejarme por completo de ese tema. Quería, bueno, mantenerme fuera de eso porque sabía que había niños cerca del instituto que estaba cerca de mi casa que al final se estaban metiendo heroína, ¿no? Sabía lo suficiente de las drogas y no quería tener nada que ver con eso, pero cuando leí esa historia en el periódico me impactó. Más tarde, 10 años más tarde, escribiendo el cártel, esas 19 muertes ni siquiera a lo mejor habrían llegado al periódico, pero en 1998 la verdad que era algo, wow, impactante. Y entonces me pregunté, ¿cómo puede ser eso? Que un fenómeno así, ¿no? Que haya alguien que pueda asesinar 19 personas sacándolas de su cama y disparándolas en ese mismo momento. Empecé a investigar para escribir el libro, empecé a investigar para aprender y enterarme de cómo podía ser eso. Empecé a leer libros de filosofía. Cualquiera que me conozca se reirá. Porque, bueno, parece que soy una persona bastante superficial, ¿no? Pero, bueno, en aquel momento empecé a leer libros para ver qué era lo bueno, qué es el mal, qué es el bien. Y después empecé a leer historia. Libros de historia, cronología. Soy un gran creyente de las cronologías. No puede haber A, B y C sin una D.
Así que incluso me remonté a esa historia precolonial de México y desde ahí empecé a avanzar, empecé a leer sobre el narcotráfico y leí también tanto que al final cada vez sentía más y más ira, porque al final veía que los periódicos y la prensa norteamericana no estaba donde tenían que estar hablando del narcotráfico y un día empecé a escribir. Pero como ya sabes, una vez que se empieza a escribir, ya empezamos a ver qué es lo que no sabemos, ¿verdad? No hay nada como identificar exactamente qué es lo que no sabes que estás diciendo. Y entonces en ese momento te paras y dices, vale, tengo que volver a investigar sobre esto. Me llevo 3 años donde estuve leyendo historiales criminales, donde estuve leyendo muchos documentos clasificados, donde hay partes que están en negro y que no se pueden leer, de hecho. E incluso llegué a entrevistar a personas, que es exactamente lo que hacemos, mafiosos, traficantes que estaban en San Diego escondidos. También a gente perteneciente a la administración que lucha contra las drogas, de la DEA, por ejemplo, y a ver realmente de qué iba el narcotráfico. El motivo era intentar descubrir cómo pudo llegar a ocurrir esa masacre. Yo creo que El poder del perro para muchos lectores españoles y también para muchos lectores de todo el mundo, pero en particular yo recuerdo bien cuando apareció la novela por la que muchos supimos aquí de la existencia de Don Winslow, fue un relato, una historia, un libro enormemente revelador y enormemente impactante en muchos sentidos, ¿no? Yo no sé, es un libro que sabes que ha tenido muchos lectores y sigue teniendo muchos lectores. Yo no sé en qué medida muchos de ellos se vieron atraídos de una manera un tanto oscura por la hiperviolencia de los narcos mexicanos. En ese libro se cuentan muchos acontecimientos extremos que, lamentablemente, como tú bien sabes, no son fruto de la fantasía calenturienta de Don Winslow, sino que están extraídos de hechos reales que ha protagonizado el narco mexicano, que ha llegado a extremos de crueldad, pues que están en la primera línea de la liga, ¿no?, mundial, ¿no? Ahí con el Daesh y ahora con Hamas en esta última intervención suya, ¿no? O con los Einsatzgruppen en la Segunda Guerra Mundial, o con los soldados rusos en la retaguardia ucraniana hace año y medio, ¿no? Es decir, esa violencia sobre los inocentes, sobre los indefensos, sobre los débiles, ¿no? Esto yo creo que nos perturbó a todos los que leímos ese libro y probablemente sea uno de los atractivos, pero a mí quizá una de las ideas que me quedó grabada y siendo para mí igualmente impresionante todo esto, que realmente me hizo ver que ese era un libro diferente y que este era un autor diferente, que Don Winslow era un autor diferente, es esa mirada del protagonista, de Art Keller, ese agente de la DEA que baja a México con la intención honesta de conocer lo mejor posible el país en el que va a trabajar y de derrotar a esos enemigos de su país, que son los narcotraficantes que inundan de droga la sociedad estadounidense, destruyendo un montón de vidas y de juventudes, y que además también están destruyendo la sociedad mexicana, ¿no? Y cómo en el transcurso del viaje que hace Art Keller, narrado en la primera parte, acaba llegando a esa terrible conclusión que alcanza al final del perro, que es que la guerra no se puede ganar, que la guerra no se va a ganar nunca, porque no está luchando contra los narcos mexicanos, está luchando contra males, enemigos que están en su propia sociedad. Está luchando contra lo que hace a millones de estadounidenses consumir drogas, está luchando contra quienes blanquean el dinero de los narcotraficantes en Estados Unidos, está luchando contra quienes inundan de armas México, armas fabricadas en Estados Unidos. Hay un combate que no puedes ganar, o que es muy difícil de ganar, que es el combate contra ti mismo. Muy difícil doblarte el brazo, ¿no? Yo no sé si en su momento esa reflexión, que no es una reflexión que solo hayas expuesto tú en la sociedad estadounidense, fue tan conmovedora o tan perturbadora para la sociedad estadounidense, para los lectores estadounidenses, como lo fue para este lector español.
¿Cómo fue recibida inicialmente El poder del perro en Estados Unidos? Bueno, nadie en Estados Unidos ha leído el libro. Sí, sí, es verdad. Cuando terminé El poder del perro tenía muy poco dinero. Así que no era una gran idea haber malgastado mi tiempo, por así decirlo, 6 años de mi vida investigando, ¿no? Después saqué el cartel y entonces sí, la gente empezó a leer mi libro. Lo he dicho esta misma mañana cuando he aceptado el premio, que los españoles me habéis apoyado como no se me ha apoyado en otras partes del mundo. Entre aquellos que sí que han leído el libro, la reacción era bastante, bueno, diferente. Desde aquellos que decían, wow, me ha encantado, me ha abierto la mente, me ha dado una nueva visión, y aquellos que estaban completamente impactados por toda la violencia que se describe en el libro. Pero como defensa propia me gustaría decir que bueno, es un poco triste pensar que toda esa violencia que se describe en el libro no sea inventada. De vez en cuando incluso sigo soñando con algunos de los incidentes que describí en los libros. Uno de los puntos, de los argumentos que escribí en el libro es que este problema de drogas en México no se trata de un problema de drogas en México, sino que al final es un problema de Norteamérica, y nosotros también, bueno, tengo que decir que también lo sentimos porque es un problema también que concierne a Europa. No hay productores si no hay personas que compren la droga. Así que la solución real para erradicar esa violencia en México no está en México, no se encuentra en México, está en Estados Unidos, está en Europa. Y es una idea que ha sido muy difícil de vender, sobre todo para los conservadores americanos, que no quieren creer esto, pero esa es la verdad. Unos años tuvimos aquí en Getafe a un autor británico que se ha dedicado a estudiar el crimen organizado en todo el mundo. Y tiene un libro donde recoge el resultado de todas sus investigaciones, que se llama McMafia, un viaje al crimen organizado global. Se llama Misha Glenny, es un periodista británico. Y bueno, entre otros, empieza con las mafias italianas, la 'Ndrangheta, bueno, conoces el libro perfectamente, con las mafias italianas, luego pasa a las mafias estadounidenses de origen italiano, luego a los carteles colombianos, mexicanos, las mafias nigerianas, las mafias chinas, en fin, es un universo de mafias, ¿no?, verdaderamente fascinante. Y hay un momento de ese libro que es verdaderamente perturbador, en el que Misha Glenny viene a decir: esto que les estoy contando no es una realidad marginal, no es una parte que esté en un lado de la sociedad, es uno de los pilares de nuestra sociedad. Y para ilustrarlo dice: cada mañana, en Europa occidental, bueno, pues todavía Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, no se habían ido todavía, cada mañana en Europa decenas de millones de personas se levantan pensando en el momento del día en el que van a necesitar consumir una droga ilegal. Y cada noche, cuando se acuestan, sus necesidades se han visto satisfechas por una serie de organizaciones criminales que los proveen de esas drogas ilegales. Es decir, forma parte de nuestra cotidianidad, no de la marginalidad de la sociedad europea. Sí, desde luego, esa es la verdad, pero va incluso muchísimo más allá. Estados Unidos, por ejemplo, todos los años, bueno, nadie tiene unas cifras exactas porque desde luego los cárteles no nos pasan sus cifras, ¿no? Pero se estima que sean 60.000 millones de dólares al año. 60.000 millones de dólares van desde Norteamérica, desde Estados Unidos, a estos psicópatas de los cárteles, ¿no? Y entonces decimos, vale, ¿y cómo acaba el dinero ahí? No puede ser que México y que los cárteles de México realmente se queden con todo ese dinero. ¿A dónde va?
Bueno, pues vuelve a Estados Unidos, vuelve a Europa. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008. ¿Cuándo empezó la recuperación en Estados Unidos? Empezó en zonas fronterizas, como por ejemplo donde yo vivo, en San Diego, en Houston, aquellas ciudades que se encuentran muy cerca de la frontera con México. ¿En qué sectores realmente se vio esa recuperación? Pues en la inmobiliaria. Y puedo llevaros a zonas más rurales de San Diego, que están completamente vacías y siempre han estado vacías, casas totalmente vacías que no tienen nada y que han sido construidas con el dinero del cártel. Entonces, no solo que consumamos la droga y que esto entre en el flujo de la economía, sino que es que al final el dinero llega a todas partes, ya sea en la banca, en la política, en la inmobiliaria. Creo que lo he dicho en el cártel, nosotros somos el cártel. Esto también sucede en España, ¿no? Hace unos años hubo una operación policial de la Guardia Civil y la Policía Española con la Policía Italiana, en la que se incautaron multitud de bienes en España. Restaurantes, hoteles, apartamentos. Trabajaban unas 1.200 personas en todos esos centros. El propietario de todo eso era la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que tiene grandes intereses en el tráfico de droga intercontinental. Es decir, que no solo abastecen a los consumidores, sino que dan trabajo a muchos de nuestros conciudadanos que no sabían que estaban trabajando para la 'Ndrangheta, ¿no? Hay un libro muy interesante, si no lo conoces, se lo recomiendo, a lo mejor Don lo conoce, que se llama Narconomics, que estudia los cárteles de droga como grandes compañías transnacionales que además son muy eficientes, es decir, son muy eficientes en la gestión de costes y en la gestión de ingresos y en la reinversión de los ingresos en activos valiosos y revalorizables, ¿no? Los costes del narcotráfico pues son, en fin, armas, matar gente, sobornar funcionarios, comprar el material, transportarlo, y los ingresos todos sabemos lo que son. Y este libro analiza desde el punto de vista de la economía de la empresa cómo muchos cárteles están mejor gestionados económicamente que la mayoría de las compañías mercantiles, digámoslo así, legales, ¿no? Una vez que dejan los escrúpulos en la puerta, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, esta trilogía siguió con El cártel, años después, que es una novela que desarrolla un poco la segunda etapa de esa guerra fallida contra la droga y del desarrollo de los cárteles, el traslado desde Colombia a México ya del centro de gravedad del narcotráfico y un poco la complicación de la imbricación, ¿no?, de esto que estabas describiendo, de la economía criminal con la economía regular. Sigue estando Art Keller, que sigue viviendo en esa sensación ya de derrota, ¿no? ¿Qué intentaste contar en El cártel que no hubieras contado en El poder del perro? Porque además tú mismo lo has dicho, quedaste tan saturado que pensabas no volver a escribir y sin embargo volviste a escribir y escribiste El cártel. Well, I did quit. Sí, bueno, lo dejé, estaba un poco harto, es verdad, pero la violencia en México empezó a escalar hasta un punto en el que ni siquiera nosotros en nuestras peores pesadillas nos lo habríamos imaginado. Lo que pasó es que hubo un cártel que utilizó varias personas formadas en Estados Unidos, en el ejército de Estados Unidos, y los contrató. Y les dijeron, vale, os vamos a pagar más, os podemos pagar mucho mejor. Así que se empezó esta carrera entre ejércitos, por así decirlo, y de fuerzas especiales. Empezaron a contratar a policías. Y otra de las cosas que pasó es que también hay otra persona que, bueno, utiliza un alias, Guzmán, que escapó de prisión. Bueno, en realidad no escapó, ¿no? Sino que simplemente se subió al tejado y dijo, venga, me voy. Pero decidió volver a juntar el poder nacional y crear de nuevo el cártel. Así que se dio una guerra muy violenta para conseguir ese poder
del narcotráfico y se cobró la vida de cientos de miles de personas. Y bueno, al final las cifras son muy, muy altas. Y en aquel momento, Lorenzo, yo estaba allí sentado intentando hacer los cálculos. Quería verlo, pero en realidad no. Quizá es incluso arrogante decir lo que voy a decir, pero yo tenía el conocimiento y las conexiones necesarias para explicar a los lectores americanos y europeos lo que realmente estaba pasando de una manera en la que el periodismo de aquel momento pues no lo estaba haciendo. Así que creí en ese momento que como novelista pues podía acercar este tema a los lectores, a estas situaciones a los lectores. Así que una mañana me levanté, me desperté y empecé a escribir. Bueno, casi tuve que hacerlo entre gritos y desesperanza porque, bueno, la verdad es que si yo pensaba que la situación era mala con El poder del perro, me di cuenta que con el cártel 2014-2015 la situación se había agravado mucho, con la ayuda incluso del gobierno federal mexicano. Cuando estaba escribiendo El poder del perro, había personas que intentaban esconderse de los policías. Pero al escribir el cartel me di cuenta de que la gente se exhibía, incluso en Internet, y que querían, incluso a veces yo recibía mensajes, emails de cárteles con vídeos que me decían, hey, Don, mira esto. Y se podía seguir la guerra de las drogas, del narcotráfico en México, igual que si seguimos un streaming, una serie, porque simplemente lo ponían ahí. Así que, desde luego, la situación se agravó. Y yo quería comunicarle eso a los lectores y llamarles la atención y decir, por favor, mirad lo que está pasando. Decenas, cientos de policías de periodistas torturados e incluso asesinados. Y yo quería contar esa historia. Eso es lo que estaba intentando hacer. Yo recuerdo que estuve en esa época en México y tuve la oportunidad de visitar Cuernavaca, que me pareció una ciudad extremadamente apacible y acogedora. De hecho, estaba en el DF y el DF estaba ya afectado por esa violencia. Recuerdo que presencié en mi hotel la recogida de la recaudación. En un hotel tampoco suele haber mucho dinero. Y vinieron en un furgón blindado 6 hombres, 4 con armas largas, para proteger a los 2 que entraban por el dinero, ¿no? Y le pregunté al del hotel, digo, ¿y esto hace falta para recoger esta recaudación? Y me dijo, sí, es que si vienen a robar, vendrán con Kalashnikov. Y por eso tienen que llevar armas largas, ¿no? Bueno, pues Cuernavaca me pareció un lugar la mar de plácido. Pasé por allí y dije, bueno, hay lugares de México donde no pasa nada. Una semana después hubo esa batalla campal que seguramente recordarás entre la Infantería de Marina mexicana y uno de los líderes de uno de los cárteles que estaba escondido en Cuernavaca, una batalla con decenas de muertos, y además luego tuvo, eso que también tú lo incorporas a tus novelas, esa coda siniestra que el cartel averiguó dónde estaba la familia del oficial de Infantería de Marina que mandaba el operativo y la asesinó. Estas historias de México, ¿no? Bueno, por aprovechar el tiempo y simplemente referirnos un poco a la que para mí es una de tus novelas favoritas, ya me sabe mal tener que abreviar, como es La frontera. Yo creo que La frontera va más allá, es decir, en La frontera creo que llevas esta historia hasta sus últimos extremos, ¿no? Yo, si tengo que resumirla, y aquí tengo que ser sintético para dejar tiempo para la nueva trilogía, que quiero hablar de ella también, a mí me parece que La frontera, por cierto, yo a quienes estén en la sala y lean inglés, hay magníficos traductores literarios en España, las novelas están muy bien traducidas por HarperCollins, pero a quien lea en inglés le recomiendo que lea este libro y los demás de Don Winslow en inglés, porque la prosa de Don Winslow, especial en esta novela, tiene una cadencia, yo diría a veces poética, de una poesía dolorosa, que por muy bueno que sea el traductor, en la traducción siempre se pierde un poco, ¿no? Yo diría que La frontera, no sé si estás de acuerdo conmigo,
No, pero quiero decir, la traducción es estupenda. Lo que pasa es que lo que no puede es hacer milagros. Es decir, para transportar literalmente esa cadencia tendría que alterar el sentido y, bueno, pues la traductora tiene que hacer llegar. Además, tengo que decirle a Don que la traductora de sus libros trabaja muy rápido y además le pone deberes muy gordos, o sea que tiene mucho mérito para hacerlo también con lo rápido que tiene que hacerlo. Bueno, hecha esta pequeña digresión lingüística por la que me disculparán todos, si yo tengo que resumir esta novela, cuando yo la leía, te tengo que decir que yo esta novela la leí fundamentalmente en un aeropuerto de Kentucky en el que me quedé tirado durante día y medio porque me cancelaron los vuelos y afortunadamente yo llevaba la novela en el teléfono. La novela la leí en el teléfono, así, pum, 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 pum. Y yo iba leyendo allí, tirado en ese hotel del aeropuerto, por un hotel de esos que están al lado del aeropuerto, en mitad de ningún sitio. Además, las compañías estadounidenses no te dicen, su vuelo ha sido cancelado, le vamos a llevar a un hotel de 4 estrellas. No, te dicen, su vuelo ha sido cancelado, búsquese la vida. Hay hoteles por aquí, bueno, busque usted. ¿No? Y entonces encuentras un hotel y acabé yo ahí cenando solo en un hotel de Kentucky, ¿no? Pedí vino, claro, porque soy un desgraciado, pues voy a tomar un poco de vino por lo menos, ¿no? Afortunadamente estaba leyendo La frontera. Y en una situación estupenda, porque no tenía nada más que hacer. Y la sensación que me atravesó mientras leía este libro, aparte de eso que hablaba de la cadencia de la prosa, es que este es un libro sobre el dolor en el que viven no solo tantos estadounidenses, sino tantas personas que viven en nuestras sociedades desarrolladas. Y cómo ese dolor no encuentra otra vía que la drogadicción. Yeah, boy, you hit it. Sí, bueno, has dado en el clavo, la verdad. Es curioso, lo he dicho ya un mogollón de veces. El problema de drogas en México no es un problema que concierna solo a México. Pero con las dos primeras novelas me di cuenta que el 85% de la droga estaba en México. Y bueno, después del cártel lo dejé, se lo prometí a mi mujer, a mis amigos, a mi familia, que no volvería a ese mundo. Y mi mujer me dijo, bueno, que tenía que estar de acuerdo con que tenía una depresión muy gorda. Estaba muy triste después de escribir El cártel y escribir La frontera. Escribir sobre un niño de 10 años que hace ese viaje desde Centroamérica en un tren para buscarse una vida en Estados Unidos y escribir sobre esa adicción de la heroína. En aquel momento trabajé muy de cerca con personas adictas a la heroína. Algunos de ellos incluso llegaron a morir mientras escribía el libro. Hay un joven que me tenía que llamar un día. Iba a entrar en tratamiento, iba a entrar en rehabilitación. Tenía que llamarme para hablar de ese momento en el que saliera de rehabilitación, del tratamiento y, bueno, yo esperaba poder ayudarle para escribir esa carta de presentación para entrar a la universidad. Pero bueno, algo que no es poco común, ¿no? En los adictos de heroína, al final acabó suicidándose y me llamó su madre al día siguiente. Decidió ponerse una última vez, consumir droga una última vez, antes de meterse en rehabilitación y acabó muriendo de sobredosis. Yendo de camino a ese tratamiento, a esa rehabilitación. Así que, bueno, este libro desde luego habla mucho del dolor emocional, pero quería llevarlo a casa, quería traer esa historia de nuevo a Estados Unidos y escribir sobre personas en Estados Unidos, gente adicta a la heroína, policía, inmigrantes, políticos, que mienten continuamente sobre lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo debido a los asesinatos entre México, en Estados Unidos. Fui a un montón de, funerales, un montón de bodas de personas a las que adoro.
y al final escuchar a esas personas mentir de una forma tan cínica. Y para mí esto, bueno, me llevó a tener una ira que no os podéis imaginar. Así que bueno, este es el origen de la frontera. Esta novela, bueno, recomiendo todas las que hemos mencionado, pero en esa historia que él acaba de mencionar de este niño centroamericano que toma el tren y acaba llegando como inmigrante ilegal a Estados Unidos, o la historia de esos dos drogadictos de Staten Island que aparece en el libro, son dos de las grandes historias que dan la medida de Don Winslow como el grandísimo narrador que es. Vamos a hablar un poco de la última trilogía, nos quedan 11 minutos. Bueno, como vamos a tener alguna otra conversación en estos días, podemos ahondar un poco más en la siguiente, a la que estáis todos invitados, por supuesto. Vamos a empezar por el principio de algo que tú has declarado y te voy a hacer una pregunta que te anunciaba antes que te iba a hacer, ¿no? Que prefería hacértela en público. Para quien no haya leído ninguna de las dos novelas, Ciudad en llamas y Ciudad de los sueños, narra, lo voy a resumir muy brevemente, narra la guerra en Providence, en esa ciudad de Rhode Island, el estado natal de Don Winslow, entre un clan mafioso irlandés y un clan mafioso italiano que hasta ese momento han coexistido, se han repartido razonablemente los negocios, ¿no? Pero bueno, pues los nuevos cachorros del clan son ambiciosos, son nerviosos, como pasa muchas veces, y entran en conflicto, ¿no? Bueno, y narra esa guerra y los resultados de esa guerra. Pero lo que hace Don Winslow para construir esta historia, que tiene que ver con muchos lugares que estoy seguro conoce muy bien desde pequeño y forman parte de su geografía personal, sigues teniendo una casa en Rhode Island, además, lo que hace es recurrir a algo que a mí me pareció magistral cuando lo vi desplegado, porque también creo que lanza un mensaje muy importante para las nuevas generaciones. No voy a inventar de la nada, no voy a contar una historia sin ningún tipo de referencia ni antecedente, ¿no? Voy a hacer todo lo contrario. Voy a partir de la Ilíada, voy a partir de Homero. Los irlandeses van a ser los troyanos, con lo que, lo siento, spoiler, destripe, los irlandeses pierden. Los italianos van a ser los aqueos, los griegos, por tanto, otra vez, lo siento, spoiler, los griegos ganan. Pero quien haya leído la Ilíada y la Odisea y el resto de las historias de Ulises, Agamenón, Menelao, Aquiles, bueno, pues sabe que ganan de aquella manera, ¿no? Ganan la guerra, pero habría que ver si individualmente esos individuos triunfan en su empeño, ¿no? Bueno, pues se inspira en la Ilíada, fundamentalmente, y además lo has declarado, y los personajes todos tienen correspondencias en los héroes homéricos. Y el mismo papel y las mismas... No solo la Ilíada, yo me atrevo a decir que también la Odisea, porque, por ejemplo, el Ulises de la historia, que es el consiglieri de los italianos, pues acaba retirándose a un lugar apartado donde encuentra una maga, ¿no? Con la que se olvida del mundo, y el que haya leído la Odisea, pues seguramente le suena eso un poquito, ¿no? Bueno, una bruja, en la novela es una bruja, no una maga, perdón. Pero lo interesante, y esta es la pregunta que te quería hacer, lo interesante es que tu personaje no es Héctor, no es el personaje central, el personaje que vertebra la historia, no es Héctor, no es Aquiles. Esto es más o menos lógico, los dos mueren más o menos al principio, con lo que no te daría para toda la trilogía, ¿no? Pero bueno, podrías haber elegido a Ulises, ¿no? Porque Ulises sobrevive. Pues no, el personaje que vertebra la historia es Danny Ryan, que es el trasunto de Eneas, de uno de los troyanos. Y de Eneas, la Ilíada dice muy poquito, por no decir prácticamente nada. Homero dice muy poquito de Eneas, ¿no? ¿Quién realmente nos cuenta quién es Eneas? Virgilio. Yo no te lo he leído, a lo mejor no lo he leído bien, pero yo veo mucho de la Eneida en tu libro y veo mucho de la construcción de ese héroe tal y como Virgilio construye a Eneas, ¿no? No sé si es que no he leído todas las entrevistas, pero no he encontrado ninguna así, tampoco he hecho una investigación exhaustiva, en la que te refieras a Virgilio, y yo creo ver a Virgilio y creo ver también la Eneida, ¿no? Mi pregunta sería doble, ¿no? La primera, si esto es así, es decir, si voy descaminado o no, y la segunda, ¿has tenido, aparte de la innegable conveniencia para cualquier escritor de nutrirse de los clásicos, que es donde está todo escrito, y especialmente los griegos, que ya lo escribieron
absolutamente todo. Has querido, aparte de esa opción como artista, invitar a los nuevos lectores, a través de una historia contemporánea, a que descubran esos clásicos, muchas veces desdeñados, ignorados, sustituidos, reemplazados, degradados por los mitos de nuestra modernidad, que no digo que no tengan mérito, pero que normalmente son subsidiarios, en el mejor de los casos, de esos grandes clásicos. Sí, desde luego. Bueno, voy con la primera pregunta. No, no estás equivocado. Danny Ryan, desde luego, es Eneas, que es un personaje secundario en la Ilíada, pero era justo lo que quería, porque me gusta mucho. A veces lo que intento hacer al escribir una novela es establecer un norte, ¿no? Decir, vale, aquí tenemos las 12 y después me desvío. Así que me desvío un poquito, me voy a otros temas. Y Eneas, al igual que Dani, forma parte de ello, pero al final es un pariente lejano, por así decirlo. Está dentro del círculo de poder, pero a la vez no. Entonces tenemos esa perspectiva doble de alguien que está haciendo cosas, pero que también tiene una perspectiva desde fuera y puede comentar. Cuando llegué a los clásicos, bueno, fue un poquito tarde. En realidad empecé cuando tenía ya 30 años y fue cuando ya dije de manera organizada, venga, me voy a educar en esto porque, bueno, mi educación se basa sobre todo en la historia militar y en la historia afroamericana. Así que si queréis a alguien que os hable sobre esto, pues soy el indicado, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la verdad es que fingía mucho en el colegio saber de qué iba la Ilíada y la Odisea porque en realidad no tenía ni idea. Entonces, bueno, de hecho soy un novelista profesional que incluso ha llegado a suspender la clase de lengua de inglés en el instituto. Pero bueno, tenemos aquí las similitudes, no solo con la novela negra americana, sino también con la historia de la novela negra en América. Por ejemplo, la Ilíada ocurre, el 90% de esta obra ocurre en la playa. Y bueno, al final esto también es un recuerdo de mi infancia, donde tenemos a las mafias irlandesas e italianas, ¿no?, que celebraban una fiesta en la playa, y entonces una de las novias de los italianos al final comenzó una guerra que acabó 10 años más tarde. Y eso es lo increíble de la Ilíada, porque en realidad era como si estuviera viendo la Ilíada, ¿no? Así que, bueno, coger esos clásicos y decir, vale, puedo escribir novela negra contemporánea, pero siguiendo estas directrices, siguiendo estas historias clásicas, estos personajes clásicos de Casandra, de Troya, todo ello, y meterlos dentro de una novela negra que se puede leer sin tener ningún tipo de referencia, pero al mismo tiempo llevar esas historias y esos personajes a unos temas tan importantes que se nos cuentan en los clásicos. Bueno, ya sea de una manera consciente o inconsciente, no se puede desarrollar la novela negra sin recurrir a los clásicos griegos. Así que eso es precisamente lo que estaba intentando hacer. No sé la verdad si lo he conseguido o no, pero bueno, desde luego esto es lo que yo he intentado. Creo que ha sido un acierto en todos los sentidos. Y me gustaría añadir otra cosa, que Eneas, siendo efectivamente un segundón, sin embargo es hijo de una diosa, de un mortal y de una diosa. Right. Y la diosa también aparece en la novela, de una forma moderna, dejo al lector que lo descubra. Y Eneas, como muy bien en la versión de él que nos da Virgilio, es un héroe dubitativo. Los héroes homéricos son decididos, Aquiles, Héctor, ¿no? Los Paris, ¿no?, que es un poco el cobardica, pero los héroes homéricos son siempre gente que no duda, ¿no? No se cuestiona nada. Eneas está permanentemente cuestionándose su lugar en el mundo, si es el conductor adecuado para esos derrotados, si realmente está haciendo lo correcto cuando llega a Italia. Es un personaje, y Danny Ryan está todo el rato ahí, ¿no? Lo voy a dejar ahí, por no destripar más, y también porque estamos terminando el tiempo y no quiero, primero, yo he sido director de este festival durante 14 años y sé lo terrible que es que una mesa se pase de horario y descoloque los demás. Vamos a intentar
intentar ser disciplinados, pero tengo 2-3 minutos por si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta o expresarle cualquier curiosidad a don Winslow, que como veis es una persona encantadora y estará... Adelante. El micrófono. Dos preguntas en una. Primero, ¿tu perspectiva del tema de la droga la ves con optimismo o con pesimismo? Todo el tema del fentanilo que estáis viviendo en Estados Unidos sobre todo, ¿crees que tiene alguna posibilidad de que podamos poder con el tema de la droga? Y segunda, ¿tuviste algún tipo de consecuencias con la escritura de La Frontera, donde uno de los personajes se asimilaba mucho a alguien que conocemos todos? Sobre todo el que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Somebody with orange hair, maybe? Bueno, creo que sería alguien que es pelirrojo, ¿verdad? Bueno, voy primero a la primera pregunta porque es bastante difícil, pero sé que no tenemos mucho tiempo, así que espero ser breve. Bueno, soy optimista dependiendo de lo que pasa en las próximas elecciones en cuanto a este tema de la droga. Nunca ganaremos la guerra siempre y cuando la definamos como una guerra. No se trata de un problema militar, de un problema de la política, sino que es un problema de la sanidad pública y, por lo tanto, se tiene que tratar como tal y se tiene que tratar, pues eso, con un tratamiento. Y esta es la única forma de ganar la guerra. Y bueno, al final la respuesta, la pregunta correcta es al final dónde duele, ¿no? Y el opio al final es un analgésico para el dolor, ¿no? Entonces, pues nada, hay que pensar cuál es el dolor, dónde tenemos el dolor, el racismo, el aislamiento. No vamos a progresar si no avanzamos en estos temas. En cuanto a la segunda pregunta, me gustaría decir que sí, desde luego sí que hubo consecuencias. Sufrí un montón de amenazas casi a diario. Otra pregunta brevísima, Lai. Vaya, desafiado mucho. I Adelante. think there's a gentleman over there. Yeah. Si no he entendido mal, en la primera pregunta que le has hecho, parece ser que hacía coincidir el final de su escritura, de su carrera, con el inicio de una especie de lucha contra el fascismo, si no he entendido mal. Quería saber si él puede adelantar, si puede, si quiere, cómo se puede manifestar, cómo va a manifestar esa especie de lucha contra la amenaza de fascismo en Estados Unidos, que creo que ha dicho él, si no he entendido mal. Yeah, I actually started... Sí, empecé la lucha allá por el 2015, así que podéis hacer el cálculo vosotros mismos. Empecé a ser muy activo en las redes sociales. Mi compañero Sean y yo empezamos a hacer vídeos. Así que, bueno, al principio eran vídeos así un poco cortos para candidatos senatoriales y vídeos sobre derechos homosexuales y otros temas. Así que, bueno, la lucha seguirá. Yo seguiré alzando mi voz, intentando hacer llegar la verdad. El problema es que la otra parte, al final, son gente que hace bullying. Y a veces me preocupa que nuestro bando intenta ser como demasiado majo y demasiado agradable, pero el otro lado, el otro bando, al final está intentando siempre pegarnos. No crecí de esa manera, no crecí dejando que nos pisoteen y, desde luego, si te metes en ese meollo, pues me voy a meter yo también. Así que creo que debemos hacernos más duros, debemos alzar nuestra voz por la verdad, debemos hablar en alto y debemos utilizar un lenguaje duro y robusto. Y eso es lo que voy a hacer a partir de noviembre del 2024 y vamos a ver cómo avanza eso. Con esto
Con estas palabras nos quedamos. Don continuará con nosotros en más actos de Getafe Negro a lo largo de esta semana. Estáis todos invitados. Muchísimas gracias, Don, por este regalo una vez más a la ciudad de Getafe. Thank you very much. Muchas gracias. Thanks, Lorenzo. Thank you. Thank you.